Continuamos entonces en el día de hoy con lo que es la evaluación de la esclerología. Cuando hablamos de la evaluación de la esclerología, nos estamos refiriendo a una clase de diagnóstico con respecto a la esclera que es un poquito diferente a lo que es el diagnóstico del iris, pero que nos lleva realmente a mirar cómo está el estado vascular del organismo. No se puede entonces evaluar un pronóstico vascular a partir de un solo signo, sino que hay que tratar de lograr una evaluación global, y en esto la importancia de todos los signos son necesarios. El signo, cuando es aislado, aunque es importante, no nos está indicando prácticamente nada, porque la gran mayoría de signos pueden en un momento dado aparecer, pero lo importante es que hayan diferentes signos que estén hablando de lo mismo. En ese caso ya nos está indicando que hay un riesgo de padecimiento de un problema vascular en general. Una modificación para poder establecer cuáles son los procesos a nivel vasculares que se están generando a nivel de la pared, pues son unos, y realmente cuando estamos viendo en una visión global nos estamos dando cuenta de todo el estado vascular a nivel generalizado en el cuerpo. La utilidad de la esclerología vascular entonces es un método diagnóstico, pero que necesita prácticamente de toda la evaluación a nivel del iris para permitir a ese diagnóstico que sea prácticamente a un nivel generalizado del cuerpo. Cuando nosotros miramos desde una visión clara, cuando hemos hecho una exploración adecuada, cuando miramos los riesgos que se pueden estar presentando, y además de eso empezamos a medir prácticamente todos los y cada uno de los signos y síntomas que aparecen en el paciente, es cuando podemos tener una visión global de la enfermedad y de su estado, cómo se encuentra su sistema vascular, y esto nos va a permitir entonces decir que el paciente está en buenas o malas condiciones. Aquí tenemos, por ejemplo, esta mujer de 58 años, tiene una artrosis a nivel cervical, ansiedad, depresión moderada, taquicardias a repetición. Se observa un trauma vascular intensamente inyectada con numerosos signos, principalmente venosos, varices, irregularidades del calibre, franjas venosas, edema y tirabuzones. La coloración venosa es azulada, indicando que hay una deficiencia a nivel de la oxigenación en el cuerpo. Aquí tenemos otra mujer de 53 años, en la cual tenía una angina de pecho, un aumento de la glicemia, gran retención de líquidos. Aquí vemos entonces que hay una trama arterial y venosa aumentada, una trama arterial que se encuentra muy irritada, con presencia de bucles y tirabuzones. La trama venosa presenta dos vénulas no paralelas dilatadas, con tirabuzones indicando un éxtasis venoso. Aquí vemos un varón de 70 años, tiene un pterigio en formación, como lo podemos ver allí. Hay colágeno y escleróticas, y esto nos está mostrando pues un grado de alergia también en el paciente. Va acompañado de vascularización en la zona venosa principalmente. En este paciente, pues lógicamente que al ser un pterigio, pues no podemos evaluar muchas cosas de lo que está detrás
de la visión. Cuando tenemos una insuficiencia a nivel venosa, la hipertensión o las arteriosclerosis especialmente en general son prácticamente las enfermedades que estarían en ese momentico presentándose en el paciente. Cuando tenemos una esclerología vascular que nos permite entonces mirar las repercusiones orgánicas, si podemos evaluar cómo está su sistema arterial y venoso, si preguntamos que si la paciente de pronto ha estado tomando pastillas anticonceptivas, esto estaría aumentando, por ejemplo, lo que son los accidentes a nivel trombóticos y vasculares debido a los componentes hormonales que nos van a permitir un aumento de la coagulabilidad a nivel sanguínea. En ciertos casos se pueden producir molestias determinadas, pesadez en las piernas, hinchazón en las manos, en las mamas, que muchas veces hace que las mujeres abandonen el tratamiento, pero cuando hay mayor riesgo de padecer un accidente cerebrovascular, la ausencia de otros síntomas también son evidentes. Entonces, cuando miramos el iris, podemos darnos cuenta si realmente existe ese riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no nos remite los signos, los síntomas que pueden mostrarnos en un momento dado que hay una debilidad a nivel de todo su sistema a nivel vascular. La esclerología vascular nos está indicando entonces unos parámetros, aunque son inespecíficos de envejecimiento y enfermedad, pero lo suficientes para poder empezar a cambiar esa forma de alimentarnos, mejorar los procesos a nivel de hacer ejercicio, y esto ayuda inmediatamente a que todos esos síntomas de envejecimiento puedan empezar a echarse para atrás. La esclerología vascular es de enorme utilidad para el análisis y la evaluación de fondo de los procesos a nivel patológicos. La esclerología desde un punto de vista a nivel iridológico. Las aportaciones estrictamente iridológicas al campo de la esclerología consisten en relacionar el mapa del iris con los diferentes vasos que transcurren por la esclerótica. A diferencia de la esclerología vascular, todas las interpretaciones son hipotéticas y no se basan en principios de estudios clínicos o relaciones anatómicas o histológicas comprobadas, por lo que es muy importante que nosotros podamos hacer en un futuro todo un proceso de investigación científica a este respecto, ya que tenemos la oportunidad de tener elementos a nuestra disposición, como son la fotografía, que nos permitiría entonces corroborar lo que nosotros estamos encontrando. Aquí vemos un paciente, una paciente mujer de 71 años, jubilada. El iris derecho presenta un paciente con hipertensión de 15 años de evolución, dislipidemia, colesterol, triglicéridos elevados y presencia de varices moderadas con edema a nivel en los meses de verano. Si nosotros vemos acá una esclerótica, nos muestra varios signos que nos han de hacer sospechar que los problemas que tiene la paciente nos están llevando a mirar una micro varicoceles a nivel de la esclerótica, un éstasis venoso y una fragilidad a nivel de la pared venosa. Esto nos está entonces mostrando también que hay signos de espaldera. Tenemos también una rigidez a nivel arterial. Vemos también manchas de color marrón.
que nos están indicando que hay una tendencia a nivel hepática y dislipidémica. Este iris también está manchado, muestra que hay un tinte sobreañadido de color cremoso que nos está indicando que hay una tendencia hacia la acidosis, y la disfunción a nivel hepática que nos estaría aumentando los niveles a nivel de colesterol. Un estudio a nivel de la esclerología, como hay algunos autores que los han realizado, nos permiten entonces evaluar, determinar cuáles son los procesos que en un momento dado se presentan, y podemos entonces empezar a permitir que la esclerología se convierta realmente en un punto para hacer diagnóstico a nivel del estado vascular del paciente. ¿Cuáles son los procesos que dificultan ese diagnóstico a nivel de la esclerología? Cuando hay una conjuntivitis, que es la irritación conjuntival que se ve en algunos tipos de infecciones, pero también en los estados alérgicos y virales, en productos de la irritación mecánica o de otros tipos de inyección vascular causados por algunas sustancias que pueden ser o pueden producir este tipo de molestias, que a veces pueden inducir en graves errores diagnósticos cuando se los interpreta con ligereza. Las conjuntivitis en general conservan plenamente la agudeza de la vista. Una conjuntivitis, por ejemplo, en algunos pacientes es cuando hay una uveitis, y a veces una uveitis una conjuntivitis que no empiece a mejorar en unas horas inmediatamente después de haber empezado a utilizar un tratamiento con antibiótico o con alguna sustancia que permita eliminar el problema oftálmico, hay que pensar inmediatamente que la uvea es la que está afectada y no ir a permitir que la persona pueda perder la visión. En las afecciones oculares, las enfermedades como el glaucoma, que consisten en una elevación a nivel de la presión del humor acuoso, modifican en modo intensa la microcirculación del globo ocular, provocando imágenes diagnósticos que pueden írsenos de las manos y llevarnos hacia otro tipo de diagnósticos que no son los adecuados. Cuando hay una hipersensibilidad de tipo nervioso, que son los pacientes que soportan muy mal la luz, en que no permiten mantener los ojos abiertos por un periodo de tiempo largo, sino supremamente cortos. En estos casos se puede producir un lagrimeo y obstaculiza la lectura a nivel de la fotografía de la esclerótica, y esto nos puede entonces llevar a que no tengamos un buen diagnóstico cuando vamos a hacer el análisis de la fotografía. Y en la infancia, la dificultad para realizar las fotos del iris en los niños a corta edad se ve aumentado cuando se hacen fotografías de la esclerótica. En los niños es muy difícil pedirle que mire hacia uno de los lados para tomar la fotografía, aunque algunas personas que trabajan con niños logran, a través de juegos con ellos y de muñecos, que el niño siga completamente las órdenes del terapeuta y se pueda hacer unas excelentes tomas a nivel de las fotografías. O sea que todo depende, realmente es del paciente, del terapeuta en un momento dado. Ahora sí, vamos entonces hacia lo que es iris y cáncer. Cuando hablamos del iris y el cáncer, es muy importante que pongamos mucha atención a todo lo que vamos a trabajar en el día de hoy.
La capacidad de la iridología para diagnosticar la presencia de un cáncer siempre ha sido motivo de polémica, pero de hecho, una gran parte de los textos clásicos de la iridología nos describen de una manera más o menos detallada los signos que nos pueden hacer sospechar de su existencia. Sin lugar a dudas, las enfermedades cancerosas y degenerativas están en aumento en este momentico a nivel de la población en general. Estos factores carcinogénicos presentes en los alimentos, en el medio ambiente, en los hábitos de vida insanos y de otros factores que son poco conocidos, pues realmente es una de las manifestaciones más importantes que se tienen en este momento a nivel del planeta. En la oncología moderna se ha dedicado en gran parte de sus esfuerzos al diagnóstico precoz del cáncer para poder tratarlo con una mayor eficacia. Sin embargo, el diagnóstico precoz suele ser demasiado tardío cuando el proceso a nivel neoplásico afecta los órganos vitales y todo aquel tumor incipiente, en teoría, en la iridología nos puede ayudar a develar los factores nocivos que han de contribuir al desarrollo de tumores malignos y ser una herramienta de prevención. También resulta una herramienta de orientación para poder detectar la presencia mediante otros procedimientos diagnósticos de manera más segura. Lo primero que tenemos que pensar son en factores tóxicos. No hay duda que uno de los elementos más importantes del mundo moderno han sido la aparición de los tóxicos. Muchas de las enfermedades que tienen que ver con los procesos degenerativos se los ha asociado directamente con este tipo de procesos. Desde hace más de un siglo, por ejemplo, en la ciudad de Londres, apareció un cáncer que era el cáncer del escroto y se observó que era principalmente en las personas que hacían en desollinadores de la ciudad, o sea, aquellos que encargados de limpiar los humos de las chimeneas. Al impregnarse el tejido del escroto unido por una falta de higiene, ocasionaba el terreno adecuado para que inmediatamente apareciese una lesión de piel que desembocaba con mucha facilidad en el desarrollo del cáncer. Hoy en día se sabe que los tóxicos con capacidad carcinogénica son numerosos, muchos de ellos mal identificados, pero en la sociedad actual estamos aumentando el número de pacientes de cáncer. Estos tóxicos están aumentando también en la producción a nivel generalizada, porque a medida que el hombre encuentra nuevos elementos, pues lógicamente que estos elementos no se hace un estudio adecuado para saber cuál es el efecto carcinogénico que tiene, y estos elementos al entrar en contacto con el hombre, pues lógicamente que van a empezar a producir este tipo de procesos. Los derivados del petróleo, por ejemplo, son unos de los más importantes. Aquí aparecen alquitranes, bencenos y otros derivados, otros polucionantes químicos, factores como por ejemplo de toxicidad en el cuerpo, que están relacionados con el agua, con el aire y con la depuración orgánica producida por defectos sobre los órganos y sistemas de eliminación. Tenemos una gran cantidad de tóxicos en las sustancias que están impregnando el cuerpo. Las señales de tóxicos que con mayor frecuencia nos podemos encontrar, empezamos a tener, por ejemplo, cuando encontramos en el iris señales marrones
rojizas que nos están indicando una debilidad en general de la depuración del hígado. No, realmente no es el hígado en donde comienza el cáncer, pero sí nos está diciendo de que el hígado no puede metabolizar algunas sustancias y por lo tanto debemos empezar a mirar qué está pasando en el resto del cuerpo. Una desorganización del crecimiento celular nos está mostrando también este tipo de procesos. El humo del cigarrillo, por ejemplo, tiene monóxido y dióxido de carbono. El más cancerogénico es el monóxido de carbono. Se deposita a nivel de lo que son los alvéolos y cuando el cuerpo empieza a haber un estado de abstención de la nicotina, el cuerpo empieza a atacar inmediatamente ese epitelio a nivel respiratorio y puede llevarnos a la destrucción completa del epitelio o a la aparición a nivel del cáncer. Son una gran cantidad de procesos en los cuales estamos viviendo íntimamente relacionados. Pacientes que están en minas, por ejemplo, y que están respirando monóxido de carbono en grandes cantidades, van acumulando esto a nivel de los tejidos, causando cualquier tipo de enfermedad. La asbestosis puede causar cáncer, como lo puede causar también la silicosis, o sea, una gran cantidad de moléculas que están presentes en las minas, en los desarrollos del ser humano y que pueden llevarnos a la aparición de este tipo de enfermedades. Factores metabólicos. En el metabolismo de los procesos tumorales juega un papel muy importante el proceso anaeróbico. Anaerobio quiere decir que no hay presencia de oxígeno. Por lo tanto, una disminución de la oxigenación a nivel del cuerpo, pues nos va a producir un aumento de ácido láctico. Ese ácido láctico va a aparecer lógicamente dentro del interior de las células y cuando hay un aumento a nivel de este elemento también puede salir el ácido láctico. Inicialmente ese ácido láctico da dolor a nivel generalizado en todo el cuerpo y una de las formas es aumentando los niveles de bicarbonato en el interior del cuerpo, pero no es tomando bicarbonato, sino aumentando los niveles de bicarbonato a través de la respiración. O sea, cuando nosotros respiramos lentamente, estamos aumentando los niveles de CO2, pero al aumentar la capacidad inspiratoria, hay una muy buena cantidad de oxígeno en el interior y por lo tanto el CO2 se puede combinar con el agua y producir a través de la anhidrasa carbónica el ácido carbónico y este se nos convierte en bicarbonato más hidrógeno. Este bicarbonato va al medio extracelular y mantiene el pH a nivel extracelular, a nivel de las células. Esta situación, cuando se aumenta el pH a nivel, perdón, se le aumenta el estado de alcalinización a nivel del medio externo de la célula, favorece la entrega de oxígeno a nivel del tejido y por lo tanto mejora completamente la función a nivel del cuerpo y puede disminuir en los estados precancerosos. Los factores quísticos. De hecho, un factor que es consecuencia del anterior, ya que una toxemia o una inflamación acumulada termina produciendo un aumento de sustancias que pueden ser enquistadas. Inicialmente las llamamos benignas porque no tienen un aumento de la división celular, pero estos quistes cuando empiezan otros tipos de problemas se pueden inmediatamente volver altamente
o su nivel de división se puede aumentar de las células, y esto nos lleva inmediatamente a la aparición de algunos cáncer. Algunos casos que son muy importantes son en la formación a nivel de grasas de buena calidad biológica, y esto mejora las grasas industrializadas o grasas trans que muchas veces estamos consumiendo en nuestro medio de vida lleno de errores en lo que es nuestra alimentación. Factores irritativos. Las células cancerosas son células poco diferenciadas que crecen en forma más rápida que el resto. Son células en estado inflamatorio o irritación crónica. El proceso inflamatorio produce los 4 signos básicos que citaba Hipócrates, que eran el rubor, el envejecimiento y el tumor. El enrojecimiento es lo mismo, tumor y dolor y calor. La realidad del proceso inflamatorio tiene en general una connotación positiva, pues facilita la migración de los leucocitos, que son las células blancas o defensivas, que tienen la misión de destruir a las células cancerosas o cualquier otro organismo extraño. Sin embargo, los procesos irritativos se pueden volver contra el organismo si se mantienen durante un excesivo tiempo y afectan la matriz mesenquimatosa y conjuntival, ya que la inflamación crónica no deja de ser un proceso irritativo prolongado que debilita los procesos de defensa orgánica y el tejido donde se asienta. Los factores de tiempo. Hay un proverbio médico que dice que el cáncer, como la mayoría de las enfermedades crónicas, necesita entre 10 y 30 años para manifestarse. Por lo que se puede afirmar que sin ninguna duda que la mejor cura para el cáncer es su prevención. Con frecuencia, el cáncer suele diagnosticarse en estado avanzado, lo que imposibilita la puesta en marcha a las medidas realmente efectivas. Al ser la iridología un método de observación que puede detectar anomalías del metabolismo y las funciones orgánicas antes que se manifiesten, esto es muy importante para que se pongan en marcha las medidas preventivas. Nosotros los seres humanos tenemos una cantidad muy grande de errores, por ejemplo, en nuestra alimentación. Y los alimentos a nivel del sistema digestivo, por ejemplo, al masticar mal, al tener un pH inadecuado a nivel del estómago, estamos permitiendo que bacterias, parásitos, hongos y virus puedan penetrar a nivel del intestino, entrando muchas veces bacterias anaeróbicas y también aeróbicas, aunque las aeróbicas hay unas que son excelentes para nuestro organismo porque producen los fermentos, pero sin embargo también hay aeróbicas negativas que entran al organismo, y ellas, cuando se asientan a nivel del intestino, pueden pasar la barrera de protección a nivel celular del intestino, y al pasar a nivel entre las células, que se llama el proceso paracelular, entran a nivel de la sangre, de los linfáticos, y al entrar a nivel de la sangre y de los linfáticos, estas bacterias, estos hongos, estas sustancias tóxicas van a empezar a producir alteraciones a nivel multiorgánicas, y esto en el fondo puede ser el proceso de desarrollo a nivel del cáncer también. Factores adherentes o expansivos. El cáncer además tiene sus características fundamentales que lo diferencian de una gran parte de todos los procesos crónicos y degenerativos. En general, salvo los cánceres de la sangre o difusos, tienen una gran capacidad de adherencia sobre los órganos que se sitúan a su alrededor.
por lo que es una enfermedad invasiva. Evidentemente el grado de adherencia va a depender de la malignidad del tumor. Los factores constitucionales. Hay familias en donde el cáncer es mucho más frecuente que las otras. Las causas se encuentran en una tendencia de constitución. Muchas veces hablamos de genética, pero en realidad no es genética, es epigenético. O sea que son factores ambientales que están estrechamente relacionados dentro de algunas familias, lo que hace que sean más fácilmente propensos a este tipo de enfermedades como el cáncer. Entonces es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Los factores inmunitarios o defensivos. Para que se desarrolle un proceso carcinomatoso, los mecanismos de defensa que empiezan a funcionar dentro del cuerpo, que son los encargados de controlar la diseminación de las células cancerosas y que exclusivamente tienen que ver con las células que viajan a través del sistema linfático, y en el sistema linfático pues vamos a tener áreas en donde son los ganglios linfáticos, donde van a encontrarse en el sistema inmune para producir inmediatamente las células encargadas de defenderse. Cuando por alguna razón el sistema inmune no reconoce como extraños a aquellas células que han tenido un proceso de daño, pues lógicamente que estas células en un momento van a ir a otra área del cuerpo y producen entonces un aumento en su división celular, y de esto también va a producir el desarrollo del cáncer. Hay factores locales y generales. Muchos de los cánceres son primarios de un órgano, de un tejido o de un sistema orgánico. El útero, la mama, el pulmón, el estómago. Hay momentos en los cuales la célula, por alguna razón, cambia completamente su conformación. El núcleo va a cambiar igualmente su conformación y se vuelve ovalado. Eso es inmediatamente un signo que le dice al interior de la célula: divídase. De esa forma, en nuestra piel se dividen las células y ellas colonizan prácticamente, permitiendo que nos regeneremos después de haber tenido una lesión intensa y no nos quede ningún tipo de cicatriz. Pero cuando esto ocurre en un órgano interno y hay procesos que tienen que ver con acumulación de toxinas y no pueden generarse los procesos de una manera adecuada, el cuerpo empieza a tener este tipo de manifestación y puede crecerse entonces un cáncer. Entonces hay una gran cantidad de factores que están incidiendo, como decir, de una forma directa en la formación a nivel del cáncer. Aquí vemos una paciente de 40 años. Esta paciente de 40 años nos está mostrando algunas lesiones a nivel del cuerpo que nos está diciendo que tengamos que poner cuidado con la cantidad de toxinas que tiene acumuladas dentro. Esto no es un cáncer, pero nos puede indicar que hay una predisposición hacia el cáncer. Y si yo miro aquí, veo la esclera del paciente pero muy clara en la parte inferior. Encuentro que también es una paciente deprimida, y veo a nivel de la localización de lo que es completamente en la parte del estómago hipertrofiada completamente, con signos de alteración que me está diciendo que hay
un estado de angustia extrema, y que puede haber algo de psicosis dentro de la paciente, puede estar, como decir, teniendo angustias con alguna situación interna, y esto me conlleva inmediatamente a que la paciente pueda hacer fácilmente un cáncer en cualquier momento. Entonces tenemos signos de debilidad, tenemos señales tóxicas. Cuando estamos hablando de los signos del cáncer, entonces siempre vamos a hablar en que el diagnóstico más importante para el cáncer no es observar los diferentes factores o afecciones que puedan provocar el cáncer y que producen en su desarrollo. No, lo más importante es observar la persona, observar el iris, mirar cuáles son los diferentes signos que aparecen en el iris, y aquellos que en un momento dado nos puedan llevar a hacer una lectura de que esas lesiones se puedan convertir prácticamente en un cáncer, o por lo menos que nos esté mostrando como una latencia cancerosa. Muchas veces en algunos pacientes podemos, como decir, embarrarla, porque no hicimos una buena evaluación, pero casi siempre es porque no le dedicamos el tiempo suficiente o no aplicamos la suficiente cantidad de aumento para poder entrar a mirar con mayor detenimiento las diferentes lesiones que aparecen en el iris y que nos están mostrando cuáles son los procesos que en un momento dado están listos a dañarse. ¿Cuáles son las señales de debilidad? Las señales de debilidad que nos expresan en los pacientes cuál es como decir, el sistema inmune. Las lagunas, las criptas, nos pueden estar mostrando una idea muy importante del desarrollo de la enfermedad. O sea, siempre que encontremos lagunas o criptas, tenemos que pensar que ese iris está desvitalizado. O sea que si empezamos a mirar como decir, esa pérdida de la vitalidad, que es humoral y neuroendocrina de acuerdo con el sitio en donde le encontremos, nos puede estar indicando la zona de sobrecarga en la cual se presentan los tipos de problemas. Entonces, vemos que hay lagunas, las lagunas que pueden ser, por ejemplo, en espárrago, ya las habíamos visto, en las cuales son las de peor pronóstico, que tienen diferentes lagunas y presentan prácticamente cuando hay un espárrago localizado con una cripta, pues ya hay que pensar que aquí está ocurriendo algo demasiado fuerte. Las lagunas con pérdida a nivel de simetría nos están mostrando inmediatamente también situaciones. No tanto las lagunas abiertas, que son prácticamente pues las menos tóxicas, que nos estarían mostrándonos una situación completa. Las debilidades o fibras simples aberrantes son difíciles de valorar por sí mismas, pero cuando encontramos una lesión a nivel de una laguna y profunda y con coloración negra en el fondo, y además de eso vemos que hay fibras aberrantes, pues ahí ya estamos sumando dos factores que nos pueden estar diciendo que el paciente puede estar presentando un cáncer. Cuando hay una señal toxémica, las señales toxémicas nos delatan el factor tóxico, y esto nos lleva a que haya un déficit en la depuración de los diferentes órganos.
Lo que valora la extensión o la intensidad son las pigmentaciones y realmente lo más importante que tenemos que hacer es mirar siempre cuando un iris está pigmentado y empezar a mirar qué profundidad tiene esa pigmentación. La heterocromía central, que en muchas ocasiones nos está mostrando simple y llanamente una toxemia en la zona, por ejemplo, intestinal, en el colon, nos está mostrando que hay tóxicos acumulados y cualquier heterocromía central, pues cuando es marrón, pardo, nos está indicando una deficiencia a nivel de la depuración, en este caso podría ser hepática, y también nos está mostrando una deficiencia a nivel inmune, y esto nos lleva a pensar que los procesos a nivel de defensa van a estar listos para empezar un proceso a nivel canceroso. Las toxemias humorales y las acidosis. Cuando tenemos las toxemias humorales y acidosis, en ocasiones nos encontramos con pigmentaciones centrales, se localizan especialmente en las zonas humorales, y en esa zona va también a tener otras señales generales que pueden ser patologías, pero que nos está diciendo que hay una sobrecarga a nivel humoral. Esa sobrecarga humoral, que está íntimamente relacionado con el desarrollo a nivel del cáncer y con los pigmentos, pues lógicamente que tenemos entonces que ponernos las pilas, porque esto podría ser inmediatamente un cáncer, y estos cánceres son supremamente graves. Entonces, siempre que tengamos un cáncer de tipo humoral, hay que tratar de hacerlo a temprana, como decir, de diagnóstico temprano. Los pigmentos de porfina y melanina, la presencia de numerosos pigmentos en forma de manchas tóxicas, es denominada por algunos autores, especialmente los franceses, como una diátesis carcinogénica. La explicación fisiológica es la misma que lo que hemos venido hablando, porque las manchas son muy sospechosas cuando son de color marrón oscuro o color negro, y más son las segundas, que son las negras, aunque son más inusuales. Los pigmentos con brillantez inusual, cuando encontramos, por ejemplo, que hay una lesión que puede ser de color marrón oscuro, pero además de eso encontramos una brillantez en el pigmento que puede ser anaranjados o rojizos, nos debe hacer sospechar que el periodo o la actividad del proceso es muy reciente y por lo tanto está creciendo rápidamente. Esto nos tiene que llevar a pensar de que es un cáncer que acaba de iniciar. Cuando hay áreas de toxemia sectorialmente localizadas, son signos fácilmente observables en diferentes procesos. La toxemia localizada nos está indicando que hay estados crónicos a nivel de sobrecarga tóxicas y nos pueden develar la localización de los estados carcinogénicos y por tanto un posible asentamiento a nivel del cáncer. ¿Cuáles son las señales irritativas? Las señales irritativas son el pelo peinado, que suele presentarse en pacientes con cáncer. Sin embargo, se trata de un signo algo vago que puede aparecer en numerosos puntos del iris sin que aparentemente tenga que ver con la localización ya detectada del cáncer. Se trata de un signo tanto de debilidad como de inflamación, y en muchos casos nos muestra que hay un proceso canceroso que no es de tipo local sino general, y la localización principal está en una determinada región orgánica. Los hilos de plata
suelen localizarse en las zonas de máximo riesgo tumoral y es evidente que podamos observarlos o localizarlos cuando hay una patología. Hay que mirar siempre que hay otros signos adecuados que deben estar junto a él para que podamos entonces mirar el proceso. Los radiales aberrantes, estos son aquellas señales ilustrativas de diagnóstico o sospecha de un proceso carcinogénico. Las radiales aberrantes, al igual que las transversales, nos unen a procesos inflamatorios en concepto de adherencia y de retracción en dos procesos comunes en el cáncer. Los radiales aberrantes vascularizadas, en el significado que da a que cuando tenemos una señal inusual, el desarrollo de tumores suele ir acompañado de una extraordinaria proliferación de vasos sanguíneos, especialmente en los tumores de tipo angioblastos, y cuando es mayor la riqueza vascular, mayor será la tendencia a este tipo de cánceres y que puedan desarrollarse. Señales de paréntesis. La señal entre paréntesis no deja de ser la unión de dos pelos peinados o de dos hilos de plata que abarcan externamente un área determinada, la cual es posiblemente la más afectada por el desarrollo a nivel tumoral. Las señales entre las paréntesis nos están mostrando las zonas de irritación o inflamación situadas en los órganos adyacentes a nivel del tumor. Los transversales. Hay transversales que son signos que nos demuestran la posibilidad de un proceso carcinogénico. Los transversales es un signo de adherencia máxima y de mayor malignidad o tendencia expansiva del cáncer. Se podría realizar con un pronóstico a medio largo plazo y ese diagnóstico de cáncer en sí. Sin embargo, a pesar de que es una señal poco frecuente, especialmente en los iris pigmentados, no es inusual en poderla observar en personas relativamente jóvenes que todavía no han desarrollado un cáncer. Las señales a nivel de la esclerótica. Es pigmentación amarilla en la esclerótica. La mayoría de las personas con cáncer diseminado o avanzado presentan una pigmentación pálida amarillenta en la piel. Esa misma pigmentación se puede observar en la esclerótica, que pierde su color blanco aperlado para volverse más mate y pigmentada. Es muy importante saber diferenciar esa coloración de la que se produce en los padecimientos hepáticos, porque el padecimiento hepático da un color amarillo fuerte, no un amarillo suave, como lo es cuando es una pigmentación a nivel de la esclerótica. El aumento de la bilirrubina es un proceso de alteración en el hígado que también hay que hacer el diagnóstico. El aumento de la trama vascular, el aumento de esa trama que da aspectos que son vulgarmente denominados como ojo rojo, es evidente que los procesos cancerosos están especialmente ligados a sus fases avanzadas y provocan un deterioro general a nivel del organismo con una mayor fragilidad a nivel de los vasos, presentándose en la esclerótica una mayor concentración de los signos patológicos ya descritos cuando lo hablamos de la esclerología. Las irregularidades venosas. La irregularidad venosa es quizás uno de los signos de la esclerótica más intensos que podemos observar y nos están indicando una fragilidad de las paredes venosas y una tendencia a la retención sanguínea en áreas determinadas, expresándonos el grado de afectación que el cáncer ha producido sobre ese sistema venoso. Hay otros signos que son el arco senil, que también nos está diciendo que hay un envejecimiento a nivel tisular y este envejecimiento nos puede llevar a un estado de acidosis y el estado de acidosis nos puede llevar a la presencia de un cáncer
por todas aquellas cosas que hemos hablado en el día de hoy. Aquí vemos un paciente con un cáncer de laringe, vemos también que hay la presencia de la metástasis, por lo tanto es un paciente que nos puede hacer inmediatamente que miremos adecuadamente los procesos. Aquí vemos un paciente también con una lesión a nivel de su parte inferior. Tiene una localización, si es un iris derecho, entonces tenemos que pensar inmediatamente en que las lesiones a nivel del iris derecho están íntimamente relacionadas con lo que es rodilla y piel, aunque también podría estar tomando parte a nivel de su riñón, más que la ingle. En el lado, si fuera izquierdo, entonces sería la parte del muslo de la rodilla y de la ingle, pero sin embargo cualquiera de los dos nos está mostrando que hay una lesión profunda con puntos negros en el fondo, lo que nos está mostrando de que hay una lesión allí. Y aquí vemos pelo peinado alrededor y acá pelo peinado, o sea que vemos pelo peinado acá y pelo peinado acá, o sea que está en el que estábamos hablando nosotros hace un momento, como si fuera estuviera en una señal de paréntesis, o sea que estaría muy en favor de un carcinoma a ese nivel. Aquí las señales de debilidad pues van a ser las criptas en lanceta, las lagunas en espárrago, las lagunas con pérdida de simetría y las debilidades a nivel de las fibras simples aberrantes, que las podemos ver, las lagunas irritativas, la laguna en espárrago, las lagunas cerradas, las lagunas con distonía a nivel vegetativa, con las lagunas en espárrago, las abiertas y las múltiples. Todos estos signos de debilidad. Igualmente, cuando Bernard Jensen nos muestra cuando son abiertas, cerradas, encapsuladas o de actividad metabólica. Y vemos además de eso, las de Krieg, en las cuales en lagunas en torpedo, en lanceta, en fisura, en laguna abierta, cerrada, en panal de abejas, en tejas, en adosadas, romboides, en espárragos. Cada una de ellas nos está mostrando completamente todos los elementos que en un momento dado podemos empezar. Aquí vemos el pelo peinado, que es una de las características más importantes que se nos pueden estar presentando. Aquí vemos una línea clara transversal que nos estaría mostrando de que aquí hay una cripta en la corona con un signo de muy mal pronóstico, o sea, este es un signo a nivel de cáncer. Y aquí vemos una radial aberrante y aquí vemos dos que pueden ser lo que hablábamos nosotros ahora de lo que son señales en paréntesis, o sea que vemos que hay una gran cantidad de señales reflejas que están en este iris que nos están mostrando las alteraciones. Aquí vemos también alteraciones a nivel presentes que tenemos que mirar en la profundidad de las lesiones y podemos entonces ir definiendo. Aquí vemos un iris supremamente tóxico, por lo tanto la predisposición, la posibilidad de que haya un cáncer en una iris cuando es de una toxicidad grande, pues es muy, pero muy alta. Igualmente aquí ya es un cáncer a nivel de endometrio en el cual se presentan metástasis. Siempre vamos a encontrar entonces una gran cantidad de signos, como por ejemplo el signo de la espaldera, que estaría muy relacionado con en disminución de la oxigenación a nivel severa en las áreas, y esto nos llevaría inmediatamente a la presencia a nivel de un cáncer. Todos y cada uno de los elementos que se nos presentan en el iris nos dan la oportunidad
entonces de evaluar. Aquí vemos pigmentos de color oscuro, laguna o cripta con una pigmentación oscura, que estaría muy, pero muy en favor de un cáncer. Igualmente la pigmentación crónica en espárrago, que ya habíamos visto, igualmente un pigmento solitario en un anillo de estrés, estaría también mostrándonos. La pigmentación del iris, que ya habíamos hablado de ella, la porfina, la melanina, que son los más importantes, pero también los de fusina marrones y transparentes. Todos y cada uno de los pacientes que nosotros hemos visto, algunos han tenido lesiones a nivel carcinomatosa, sin embargo, no nos hemos dedicado mucho a ellos. ¿Por qué? Porque solamente hasta este momento, en cuando estamos hablando de cáncer. Aquí vemos una hipercolesterolemia con un cáncer a nivel de próstata. O sea que cada uno vemos los pigmentos de porfiria, vemos además de esto, iris con una gran predisposición hacia las intoxicaciones. Aquí vemos intoxicaciones. Todos y cada una, aquí tenemos un cáncer intestinal severo en esta paciente, y aquí vemos en esta otra, vemos en una mujer de 55 años también una lesión cancerosa. Todos y cada uno de estos iris, como ustedes pueden ver, tienen un tipo de lesión específica. En este caso son lagunas. Muchas veces las lagunas, cuando no siguen como decir, el punto de lo que son los radios, sino que se desvían de sus radios, esto está mucho más en favor de una lesión cancerogénica. En este caso, por ejemplo, este no es un radio correcto. El radio sería acá, mejor dicho, ha variado completamente su posición. O sea que este hombre también puede tener un aumento a nivel de cáncer. Ya con esto, entonces,